Hola, ¿cómo están? Esta es la agenda legislativa de la semana del 7 de octubre. El primer proyecto que analizamos, culminamos su votación, fue el tan publicitado proyecto de creación de la red clase media protegida. Este proyecto fue aprobado por amplísima mayoría, con 120 votos a favor y apenas 10 en contra. Sin embargo, se le puso en su exacto lugar, porque el gobierno, como suele hacerlo el presidente Piñera, quiso nombrar como red clase media protegida a una pequeña, positiva, pero muy pequeña iniciativa de establecer en el Ministerio de Desarrollo Social una unidad de coordinación de todos los beneficios sociales para todos los sectores y una plataforma de acceso virtual para que las personas, poniendo su RUT, se les pueda informar a qué beneficios pueden acceder. Y esto, muy simple, positivo, pero muy simple, había sido bautizado de manera rimbombante como Red Clase Media Protegida. Como si el solo hecho de nombrar de ese modo un programa le diera protección a la clase media. Y las cosas, por supuesto, hay que nombrarlas por lo que son y no por lo que publicitariamente se quiere vender que sean. Y por eso fue modificado de manera muy central en el nombre y se le puso Red Integral de Protección Social y no Clase Media Protegida. Fue a propósito de una indicación mía hecha junto al diputado Jackson en la Comisión de Hacienda, que finalmente se aprobó por estrecha mayoría, pero se aprobó en la sala y partió al Senado este proyecto con otra modificación relevante, porque la pequeña unidad que se creaba dentro del Ministerio de Desarrollo Social contrataba 8 o 9 profesionales a honorarios, es decir, violando la ley desde el inicio de la creación de una entidad, porque la ley establece que no puede haber más de un 20% de honorarios en la función pública y que no se puede pagar honorarios a quienes ejercen un rol permanente. Estábamos creando una entidad con vocación permanente en el tiempo y estábamos estableciéndole trabajo precario. Todo esto en el marco de un esfuerzo estatal que ya lleva desde el gobierno de Bachelet para traspasar a los funcionarios públicos que están a honorarios de manera masiva, cada año 8.000 funcionarios, a contrata o a planta, y no podíamos aceptar que se creara una nueva entidad con trabajo precario. Esa modificación fue aceptada por el gobierno y el cambio no fue aceptado, pero el gobierno está obligado a aceptar la aprobación de la ley. Por lo tanto, el proyecto que partió al Senado se llama Red Integral de Protección Social y esperemos que se apruebe prontamente porque es una iniciativa conveniente establecer mayor coordinación desde el Ministerio de Desarrollo Social y positivo que exista una plataforma que permita derivar a todos los beneficios sociales del Estado, desde el auge, pasando por la gratuidad de la enseñanza superior, los incentivos particulares a los distintos sectores, las becas, etcétera, etcétera, etcétera. También con 121 votos a favor y solo 7 en contra, se aprobó un proyecto que modifica la Ley de Monumentos Nacionales para establecer el derecho a excusión. Eso significa que a la hora de ser embargada una persona natural, lo último en embargarse sea el sitio o el inmueble declarado monumento nacional. Los monumentos nacionales en general se le establece muchas exigencias al que es propietario de un monumento nacional, pero muy pocos
beneficios. Esto está en este contexto de ir liberando de obligaciones y yo espero en el futuro estableciendo subvenciones, porque para muchos hoy día ser propietario de un monumento nacional se convierte en una carga en lugar de ser una oportunidad. La idea es que el Estado se vaya comprometiendo crecientemente. Este es un pequeño avance formal en esa dirección. De modo unánime se aprobó y se despachó al Senado una moción parlamentaria para liberar al sector agropecuario, y se agregó también la pesca artesanal, es decir, a los agricultores y a los pescadores artesanales, para poder hacer sus declaraciones en el marco de la ley de pronto pago, la que obliga a pagar facturas primero a 60 días y a mediano plazo a 30 días, para que puedan hacer sus declaraciones en papel y no solo electrónica. Me refiero específicamente a las guías de despacho. Esto porque hay muchísimas comunas rurales que no tienen acceso hoy día a Internet y la ley exigía que en todos los casos se hicieran guías de despacho electrónicas y por lo tanto esto favorece específicamente a los sectores rurales y por eso fueron diputados de esos sectores los que promovieron este proyecto de ley, que esperamos sea prontamente despachado por el Senado, que comparte por supuesto la misma preocupación. A comisión mixta partió un proyecto que introduce modificaciones pequeñas, prácticas, para adaptar el sistema de acreditación universitaria. Esta es una ley que hicimos el 2018, que se promulgó, precedida por supuesto de la crisis de legitimidad de la acreditación institucional. Se establecieron reglas nuevas, extremadamente razonables, y este proyecto, que fue aprobado prácticamente por unanimidad con un solo voto en contra, tiene distintas modificaciones que hacen más expedito el proceso y más confiable, pero en particular hubo una diferencia con el Senado respecto, es un detalle pero no irrelevante, es que cuando se analice la acreditación institucional de una universidad tiene que haber a lo menos 3 representantes de ese estamento. Cuando se analice una acreditación de instituto profesional tenga que haber a lo menos 3 representantes de ese estamento, porque el Consejo de Acreditación tiene representantes de todos los estamentos. También se definieron mejores normas para la apelación, es decir, se estableció que se podía apelar primero directamente al Consejo de Acreditación antes de hacerlo al Consejo Nacional de Educación. Lo importante es que estamos en pleno proceso de perfeccionamiento de la acreditación institucional, es decir, el sello de confianza, de confiabilidad que le entrega el Estado a las instituciones. Esto después de la crisis derivado de procesos de corrupción y de influencias que mostraron acreditaciones mal entregadas y demoras en acreditaciones mal justificadas, y por lo tanto lo importante es que la familia y el estudiante sepa exactamente que la entidad, la carrera y la universidad a la que está postulando o en la que está estudiando tiene el sello de confiabilidad del Estado. Bueno, culminó la discusión de proyectos que habían sido originados en moción parlamentaria y refundidos en materia de reforma constitucional que garantizaban los derechos del niño. Y finalmente se votó, pero después de una larguísima discusión de muchas sesiones, con concurrencia en las tribunas de sectores conservadores y de sectores pro derechos del niño,
Ganamos quienes creíamos que había que poner en la Constitución un desarrollo mayor de garantías y protección de los derechos del niño. Sin embargo, no se consiguió el quórum necesario para modificar la Constitución en esta materia. Básicamente porque la derecha votó en bloque contra dos conceptos. Uno, el de autonomía progresiva, que por lo demás está en otras disposiciones legales, que establece obviamente que la potestad de los padres en relación a sus hijos y los derechos de los hijos respecto de sus padres van variando en la medida en que aumenta la edad. No es el mismo imperio paternal sobre el niño cuando tiene 3 años que cuando tiene 12 o que cuando tiene 16. Pero hay sectores conservadores que piensan que eso era más o menos destruir el concepto de familia y se movilizaron para conseguir que la derecha votara en bloque contra aquello. Lo mismo, aunque no toda la derecha, respecto a los tratados internacionales, porque por supuesto en derechos humanos y en derechos de las personas priman el contenido universal, y la paradoja es que hay muchos que están interesados en que el derecho internacional aplique cuando se trata del comercio, pero cuando se trata de los derechos de las personas, enarbolan y reivindican la autonomía nacional para juzgar de acuerdo a nuestras definiciones sin respetar las definiciones internacionales. Lastimosamente vamos a tener que volver a la carga porque este es una iniciativa de principios, pero hemos perdido porque no se ha constituido una mayoría suficientemente sólida detrás de esta iniciativa.